RCN Radio, La República, NTN 24 y Noticias RCN presentan Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. La información, El Nuevo Dorado. La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro, que agrupa a publicaciones y medios de comunicación del hemisferio occidental interesados en fomentar y proteger la libertad de expresión en las Américas y el derecho de los pueblos a informarse. Los objetivos fundamentales de la CIP: defender la libertad de expresión, promover los intereses de los diarios, radiodifusoras, canales de televisión, medios digitales en las Américas, fortalecer y mantener la dignidad, los derechos y la responsabilidad de la profesión periodística, estimular la uniformidad de normas para la profesión y una conducta comercial ética, intercambiar ideas, informaciones, al desarrollo cultural y también al tecnológico de los medios. Y en esta ocasión, el comité anfitrión está conformado por Noticias RCN, el diario La República, RCN Radio, NTN 24. Así les decimos una vez más a todos ustedes y a los que se van sumando, bienvenidos a la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa Cartagena de Indias 2019. La información, El Nuevo Dorado. Y a partir de este momento, quiero darle paso al panel Venezuela sin chavismo, nueva oportunidad para el hemisferio. Saludamos a los participantes en este panel: Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas. Miguel Enrique, un gusto tenerlo, bienvenido. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Secretario, bienvenido a Colombia. José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch. Señor Vivanco, nos place tenerlo aquí en este panel y en este día, por supuesto. Y a Cristian Kruger, director de Migración Colombia. Señor Kruger, bienvenido. La moderación de este panel está a cargo de Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y Noticias RCN. Claudia, gracias. Y también ella es presidenta del comité anfitrión de la reunión de medio año de la CIP. Un aplauso fuerte, por favor. Quiero invitar a María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, a que dé inicio formal a este panel. María Elvira, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Bueno, bienvenidos todos, muy buenos días. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos nuestros socios, a todos nuestros conferencistas que han llegado de tan lejos a nuestra linda tierra colombiana. Quiero agradecer muy especialmente a Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y presidente del comité anfitrión, y a todo su equipo de trabajo que llevan bastantes días realmente organizando esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena. Esta es la segunda vez que la CIP celebra una reunión en Cartagena y estoy segura de que también será muy exitosa. Venezuela desde hace 2 décadas ha sido protagonista del trabajo y la agenda de la CIP. Incluso antes del periodo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando ante secretarios como César Gaviria y José Miguel Insulza pedíamos medidas enérgicas para recuperar una democracia que se venía debilitando desde los primeros años de este siglo. Hoy puedo decir que tras 6 ocasiones que nos hemos reunido con Luis Almagro, la última vez hace un par de semanas en Washington, en su despacho, hemos encontrado en él el eco solidario y democrático. Muchas gracias, Luis Almagro, quienes tenemos vocación democrática, estamos en deuda con usted. Gracias, Miguel Enrique Otero, porque tú, como otros socios venezolanos valientes de la CIP, se plantaron en esta tribuna a denunciar las violaciones a la libertad de prensa y de expresión desde los primeros meses del autoritarismo que ya demostraba Hugo Chávez. Hoy tú y muchos periodistas venezolanos están en el destierro, pero luchando siempre por el regreso de la democracia y las libertades a tu país. Gracias, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch América y uno de nuestros galardonados con el Gran Premio de Chapultepec por su labor por Venezuela. Y gracias a Cristian Kruger, director de Migración del Gobierno de Colombia, por los esfuerzos que nuestro país hace para acoger a quienes escapan del autoritarismo y de las carencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Dejo en tus manos, Claudia, la conducción del panel, pero no sin antes hacer un profundo reconocimiento a ti y a NTN 24, la cadena que diriges, porque pese a haber sido expulsados de Venezuela y silenciado el canal,
han encontrado todas las formas para seguir informando sobre las atrocidades del régimen en ese vecino país. Muchísimas gracias. María Elvira, muchísimas gracias a ti por el liderazgo como presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. El trabajo es conjunto. Si no hubiera sido por tu apoyo, pues no hubiéramos logrado convocar de la manera a estas personalidades tan importantes que hoy nos acompañan para dar inicio a esta reunión de medio término. A ti y al Comité Ejecutivo, muchísimas gracias. Un aplauso para María Elvira, por favor. Y aquí estamos para comenzar la agenda temática con cuatro, como reseñaba María Elvira Domínguez, 4 personas absolutamente importantes, clave, luchadoras por el retorno de la democracia en Venezuela, cada uno desde su ámbito. Lo ha hecho desde que tuvieron la oportunidad, algunos han acompañado todo el proceso desde sus funciones, ya sea como periodista que ha tenido que informar sobre su propio país y sufrir en carne propia las persecuciones como Miguel Enrique, en Human Rights Watch con José Miguel Vivanco, las denuncias permanentes desde siempre sobre las violaciones a los derechos humanos cuando este estilo de gobierno comenzó a tornarse en un gobierno represor. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, desde el momento en que asume su tarea, asume también esta lucha por hacer la reflexión en todos los países, en las fuerzas políticas y de gobierno de los países del hemisferio, para ver con otros ojos y generar la presión debida frente a la no tolerancia a regímenes que no cumplen con los parámetros democráticos. Y Cristian, obviamente, Cristian, director de Migración Colombia, ha sido la persona que nos ha ayudado a no solamente diseñar, sino ejecutar toda la política de la atención solidaria a los hermanos venezolanos, que por toda esta represión y por toda esta crisis y debacle económica en Venezuela, terminó una catástrofe humanitaria. A Christian Kruger, muchísimas gracias también por ese trabajo. Vamos a situarnos en el presente de Venezuela para también pensar en el futuro de Venezuela. En este momento, cuando realizamos esta reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en Cartagena de Indias, en nuestra ciudad emblemática, están sucediendo cosas y llevan sucediendo desde hace 2 meses, hechos muy concretos que eran impensables hace apenas algunos meses, hace 2 meses. Decirle presidente a un líder en Venezuela y hablar del gobierno de Venezuela sin tener que mencionar o teniendo que mencionar, pero que no se refiera a Chávez o a Maduro, yo creo, y creo que muchos de ustedes, era impensable hace nada. El hecho de que haya llegado Juan Guaidó, este líder de la Asamblea Nacional Venezolana, lo hayan proclamado presidente, así sea temporal e interino, tiene un significado gigantesco. Esto ha generado unas expectativas muy grandes. Esas expectativas obviamente tienen los puntos a favor, pero también tienen un delicado riesgo. Las ilusiones no se pueden convertir en desilusiones en esta lucha. Y ese es un hecho realmente contundente. También es muy contundente el cambio de las fuerzas políticas desde la región, que han pasado a ser tolerantes o indiferentes a presionar a este régimen. ¿Qué significa Juan Guaidó? Quiero comenzar a preguntarles a ustedes. ¿Soplan vientos de cambio? ¿Qué tan reales son esos vientos de cambio? Si hay un cambio, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se va a tomar? ¿Esto va a ser al corto plazo? ¿Va a ser al mediano plazo? ¿Cómo hacer para que esa ilusión se mantenga y realmente esto se convierta, la presencia de Juan Guaidó como líder, como presidente interino, se convierta en una posibilidad de elecciones libres, creíbles en Venezuela y el retorno de la reconstrucción del país para una democracia sólida? Comienzo con usted, secretario general de la OEA, Luis Almagro. Tenemos un proceso de transición democrática encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó, que definitivamente ha recabado mucho apoyo de la comunidad internacional, que definitivamente tiene también detrás de sí las esperanzas de muchísima gente.
tiene a su frente una dictadura usurpadora, una dictadura a costo político cero, que mata gente y no pasa nada, encarcela gente y no pasa nada, tortura gente y no pasa nada. No tiene eso un efecto inmediato, ha destruido su país completamente y no pasa nada. Eso es una dinámica de management dictatorial muy cubano, pero además mezclado con crimen organizado, con una lógica de crimen organizado detrás. Entonces es muy diferente, o sea, cualquier dictadura de nuestro continente, de los 70, de los 80, hubiera caído en esta situación económica, social, de crisis humanitaria, de crisis migratoria que está viviendo Venezuela, con las sistemáticas violaciones de derechos humanos de que es víctima el pueblo venezolano, con la absoluta falta de garantías que tiene el pueblo para hacer valer sus derechos. Entonces, una dictadura con esas características no se va sola, no se va con lógica política, y eso es definitivamente uno de los temas que tenemos que ser conscientes al abordar la crisis venezolana. O sea, puede haber toda la presión internacional, pero vamos a poner que yo le estoy pegando a Vivanco. Vienen ustedes y me congelan todas mis cuentas. Yo les sigo pegando a Vivanco. Me sacan todo lo que yo tengo en las cuentas. Yo les sigo pegando a Vivanco. Me sacan mis ingresos. Me retiran toda mi capacidad operativa financiera. Yo les sigo pegando a Vivanco. Hasta que no haya una acción concreta de detenerme, de que yo no le siga pegando a Vivanco, yo le voy a seguir pegando a Vivanco. Y esa es la relación de Maduro con el pueblo venezolano. Entonces, hasta que no hacemos algo concreto para que Maduro no le siga pegando al pueblo venezolano con la peor crisis humanitaria de la historia, con la peor crisis migratoria de la historia, con la peor situación que podemos recordar en materia de violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque ya cuando se llega a un punto en que se transforman en armas de violaciones de derechos humanos el hambre y la salud de la gente, o sea, ese régimen está matando gente por falta de diálisis, está matando gente porque le está negando tratamiento ecológico, está matando gente por negarle insulina, está matando gente por negarle comida, están muriendo niños desnutridos. Entonces, definitivamente, cuando esas armas se transforman en elementos represivos, definitivamente estamos afectando a 30 millones de venezolanos. Y por eso son millones de venezolanos afectados a los cuales tenemos que pensar en cuál es nuestra responsabilidad de protegerlos. Miguel Enrique, para ustedes los venezolanos, ¿qué significa Juan Guaidó? ¿Cuáles son esas etapas que él ya en estos 2 meses ha agotado y cuáles son esas etapas que le faltan? Muchos creen que no hay tampoco un tiempo largo que dé espera para este cambio, porque las cosas se pueden enfriar y el régimen pues, se puede perpetuar. Él tiene esa presión también del tiempo. ¿Qué le queda a él en estas etapas siguientes? ¿Puede solo o realmente qué otros sectores de Venezuela necesita en este momento? Pues Maduro sigue con el control de la fuerza, Maduro sigue con el control de los recursos escasos, pero lo tiene, incluso de recursos ilegales, y los tiene. ¿Cuáles son esas etapas de Juan Guaidó? Y también le quiero preguntar, como venezolano, ¿qué tiene ese líder que no tuvieron otros líderes de la oposición muy interesantes, con propuestas buenas, maravillosas, también luchadores, como Leopoldo López, como Capriles, como María Corina? ¿Qué es lo distinto de Juan Guaidó? Bueno, Claudia, la verdad es que Guaidó es como un fenómeno político único, porque nadie hubiera pensado hace 2 meses que iba a aparecer un líder con esas características. Entonces, él aparece primero haciendo magia con la unidad de la oposición. Hasta Guaidó, una de las características más terribles de la oposición venezolana era su división. Había muchos líderes y estaban todos peleando entre ellos siempre. Guaidó logra una posición unitaria en la oposición venezolana. Todo el mundo lo apoya. Pueden pensar cosas distintas de él, lo que sea, pero todo el mundo lo apoya. Es unitario. Ya eso es fundamental. La segunda cosa es que él ha atraído los sectores populares. Todos los movimientos de la oposición venezolana, todos los enfrentamientos, estaban condicionados bastante por la clase media, por los estudiantes, por un sector de la población, un sector que se fue yendo del país, además. Guaidó logra atraer a los sectores populares
Y hay una imagen de él cuando sube de La Guaira en el último el viaje que hizo, donde él se para frente al 23 de enero y se para enfrente del techo de la camioneta y todo el 23 de enero lo está saludando. Eso es único, porque el 23 de enero es el reducto más chavista de Venezuela y además están todos los colectivos. Él logró que los sectores populares estuvieran con él. Y él tiene un discurso político muy distinto a los políticos tradicionales, sean jóvenes o viejos. Él habla como millennial, él habla distinto. Y eso da una frescura en el discurso, da una atracción distinta a los políticos tradicionales. Ok, esa es la característica de Guaidó, que además es un líder del departamento Vargas, o sea, del estado Vargas en la costa, que además logró que Vargas estuviera con él, que también era una zona totalmente chavista y muy popular, y sin ningún pasado que tuviera algún tipo de elemento que lo perjudicara. Él, con su discurso y con él es ingeniero, o sea, es un tipo que tiene foco, que define bien lo que él quiere hacer. Él se estableció un discurso, una lógica en función de 3 puntos: sacar al usurpador, transición y elecciones. Y la primera etapa, eso lo defino yo, pero la verdad es que no sé si eso fue planificado así o no. La primera etapa, que yo llamo la etapa de Cúcuta, fue cuando se creyó que con la ley de amnistía y la ayuda humanitaria, el estamento armado, los generales, los oficiales, las Fuerzas Armadas se le iban a voltear a Maduro y lo iban a sacar. Eso pasó en Venezuela 2 veces. Pasó en Venezuela cuando Carmona, cuando sacaron los militares a Chávez y pusieron a Carmona, y pasó en Venezuela cuando los militares sacaron a Pérez Jiménez y pusieron una junta cívico-militar. O sea, no es que es una cosa descabellada. Pero en este caso no pasó y era un poco una idea, desde cierto punto de vista, ingenuo en relación a las posibilidades. La segunda etapa, que también quemaron, yo creo que son etapas que he ido quemando. La segunda etapa era la de la invasión de las fuerzas aliadas. La invasión norteamericana, la invasión de Colombia, la invasión de Brasil y de todos los países que se anotaran en esa invasión. Eso, por supuesto, no iba a pasar, pero la gente se ilusionó mucho con esa línea y tuvieron que salir todos los países, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Abrams, la Unión Europea, si nosotros no vamos a invadir a ninguna Venezuela. Ahora viene una tercera etapa. También una definición en función del discurso de Guaidó. ¿Cuál es la tercera etapa? Él está diciendo, vamos a recuperar la oficina en Miraflores. Eso es confrontación. Un régimen como este, y bien lo dijo el secretario Almagro, no sale sin confrontación. Ya ese discurso es confrontación. Ese discurso está acompañado de, primero, decir que hay que hacer un llamado a las Fuerzas Armadas en general para que apoyen ese ataque para lograr la oficina o esa confrontación. No quiere decir todas las Fuerzas Armadas, pueden ser parte de las Fuerzas Armadas, pero ya es un llamado directo a Fuerzas Armadas. Y tercero, dice, no es irresponsable la ayuda internacional desde el punto de vista militar. O sea, no está diciendo vamos a esperar que vengan los marines y saquen a Maduro, sino si hay una situación como esta, yo espero que haya ayuda internacional de otra índole durante el proceso, cosa que ha ocurrido muchísimas veces en distintos momentos, como ocurrió cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra y todo el mundo le mandó armas, por ejemplo, en el año 55. Entonces, ese es el proceso que estamos viviendo. Ese proceso depende, uno, de que se establezcan la articulación correcta para que todo esto funcione, que no es fácil, y que Guaidó mantenga su liderazgo, que es un liderazgo que está instalado según ese discurso de donde ha ido como por etapas, ha ido creciendo y ha ido consolidando su popularidad, pero también si pasa mucho tiempo, eso puede empezar a descender y entonces ya este modelo puede ser se enquista Guaidó, por ejemplo. Yo espero que eso nunca pase porque realmente
lo que ha logrado Guaidó es algo verdaderamente extraordinario. Sigo con José Miguel Vivanco y retomo el ejemplo que pone el secretario Luis Almagro, que si le pega Luis, obviamente, si le está golpeando y entonces lo sancionan y lo sigue golpeando y lo sancionan y lo sigue golpeando, hay que buscar la forma de que no siga golpeando. Obviamente eso aquí no va a pasar, por supuesto. El incremento a las violaciones a los derechos humanos ha sido permanente, ha sido sistemático. Ahora con la llegada de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el control a las fuerzas militares se ha agudizado y ese control, esto pues todo el mundo lo sabe, lo ejercen la inteligencia cubana. ¿Cómo hacer para que esas medidas disuasivas de, bueno, sanciones internacionales, sanciones económicas, cerco diplomático, presión para que pueda ingresar la ayuda humanitaria que no ingresa, pueda realmente generar un cambio en este régimen y un debilitamiento de este régimen para que se puedan convocar las elecciones? Con esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con una Fuerza Armada Nacional controlada pues, por esa inteligencia cubana, unos altos rangos militares implicados en todo tipo de actividad criminal, un saqueo que es inconmensurable a la nación. Muchos creen que la huida es para adelante, que van a quedarse ahí hasta la muerte. ¿Cómo hacer que esas medidas disuasivas realmente sí generen un cambio? A ver, yo creo que obviamente coincido con la descripción que aquí se ha hecho sobre el estado de los derechos humanos y la catástrofe humanitaria en Venezuela. Estamos hablando de una situación realmente extraordinaria de presos políticos, de torturas, de prácticas que creíamos erradicadas en América Latina, pero que se practican a diario en Venezuela, hasta con tribunales militares para juzgar a civiles. Hay 800 civiles que han sido juzgados en instalaciones militares sin debido proceso, sin protección alguna. Y creo que lo más grave de Venezuela es que la gente está expuesta a todo tipo de abusos y no hay amparo, no hay dónde acudir. Todas las instancias están copadas, están controladas por el régimen. Y obviamente la ciudadanía cuenta con una asamblea legislativa, pero que como ustedes saben, desde que ha funcionado en manos de la oposición, no ha podido dictar una ley. No hay un cuerpo legislativo que haya sido promulgado por la Asamblea Legislativa, no por falta de ganas, sino porque han sido bloqueadas por las instancias, fundamentalmente el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, no desde ahora, desde el año 2004. Y que esto se remonta a varios años. Nosotros hicimos un informe en 2004, cuando Chávez cambió la estructura de la Suprema Corte y se apoderó de la Suprema Corte de Venezuela, donde anunciábamos que a partir de ese instante creíamos que en Venezuela la concentración de poder sería total y no habría manera de defender las libertades públicas, la libertad de expresión, derecho de asociación, los derechos básicos. Lamentablemente teníamos razón, eso ocurrió así, y lo que hace Maduro hoy día es gobernar con un andamiaje jurídico, con un marco jurídico diseñado por Chávez, que concentra todo el poder en sus manos y lo ejerce de una manera brutal y sin rendirle cuentas a nadie. Ahora, ¿cuáles son los estímulos? Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la crisis humanitaria, haría falta, y es algo que nosotros lo diremos en los próximos días, el 4 de abril, estamos entregando a la opinión pública un nuevo informe nuestro, pero esta vez elaborado junto a un grupo de médicos especialistas de la Universidad de Johns Hopkins,
es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, a lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimento, la desnutrición, la falta de medicinas, de vacunas, etc. Y la principal, y esto creo que es muy importante, la principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. No dependen del beneplácito de Maduro. Es decir, Naciones Unidas tiene prácticas, tiene políticas y tiene además principios en materias humanitarias que le permite reaccionar con o sin el consentimiento del Estado que causa la crisis. Sobre todo esto nosotros vamos a elaborar, y lo verán ustedes en un informe el día 4 de abril, donde explicamos los procedimientos. Un último comentario que tiene que ver con los incentivos. La ley de amnistía. A mí me parece que la Asamblea Legislativa, la que preside Juan Guaidó, se equivocó, cometió un grave error con esa ley de amnistía. ¿Por qué cometen un error? Porque prometen impunidad frente a violadores a los derechos humanos en términos genéricos. La ley de amnistía dice, todos los militares o civiles que hacen parte del régimen de Maduro, que se suman a la reconstrucción democrática de Venezuela, contarán con una ley de amnistía. Bueno, eso hoy día en el siglo XXI no es creíble. No es creíble, precisamente por los desarrollos jurisprudenciales que tenemos. Además es una contradicción brutal, porque muchos de nuestros países, incluyendo han acudido a la Corte Penal Internacional, incluyendo el secretario general de la OEA y una serie de otras instancias ante la Secretaría de la Corte, justamente para que esa Corte, para que la Fiscalía de la Corte juzgue, procese a los que han cometido crímenes gravísimos, crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, no es posible hoy día hacer una oferta de esa naturaleza, no es creíble. Además, yo creo que al no distinguir entre aquellos que han violado derechos humanos, porque el texto de la ley de amnistía dice los militares de allá que se sumen y saltan la valla y se suman a Guaidó, contarán con una ley de amnistía. Bueno, ocurre que no todos los militares venezolanos están involucrados en violaciones a los derechos humanos. Y entonces el solo hecho de ser militar venezolano o general o almirante en Venezuela, eso no es un delito. Y no tienen por qué contar con una ley de amnistía. Y ellos mismos se estarán preguntando eso. ¿Nos irán a juzgar a todos? Yo creo que es altamente contraproducente el texto. Yo creo que al contrario, habría que definir exactamente lo contrario, precisamente lo contrario, y decir, aquellos que han cometido violaciones graves a los derechos humanos, hechos atroces, serán objeto de procesamiento y serán castigados por sus crímenes. Eso además ayuda a disuadir futuros crímenes, y eso es consistente con los tratados internacionales y con la propia Constitución de Venezuela, en su artículo 29, que dice exactamente eso. Ya volvemos entonces al tema de los incentivos y las opciones que ustedes están también aquí analizando sobre las posibles salidas que tiene Nicolás Maduro y su entorno cercano. Quiero pasar al tema humanitario, concretamente con Christian Kruger.
según las cifras, ya estamos casi, las oficiales que ustedes tienen de control, 1.200.000 venezolanos que están huyendo del vecino país y están siendo atendidos de manera formal en Colombia. En estos 2 meses también hemos asistido pues, a una avalancha, por así decirlo, de personas huyendo. No necesariamente tiene que ser un opositor declarado el que huye de Venezuela. El hambre ataca a todo el mundo por igual. No necesariamente es un opositor el que no encuentra medicinas, no necesariamente es un opositor el que no encuentra viabilidad para el futuro de sus hijos, y todos ellos están llegando, y además después de los obstáculos puestos en los 3 puentes en el norte que comunican un país con el otro en la frontera, el ingreso se está haciendo por caminos, por trochas, asumiendo una cantidad de riesgos, poniendo a sus hijos en unas situaciones de mucha vulnerabilidad, y a las mujeres también, unas denuncias muy crueles de los colectivos que se han aprovechado de estos caminos para dejarlos pasar, incluso con abusos sexuales de por medio. Estamos encontrando todo tipo de aberraciones y de catástrofes humanitarias. ¿Cómo ha sido esa política de Colombia? ¿Cuántos en ese momento tenemos? ¿Cómo los están atendiendo? ¿Qué está pasando con el sistema de salud? Y sobre todo en estos 2 meses, ¿cómo ha sido también el recibimiento de los militares que, impulsados por la ilusión del presidente interino Juan Guaidó, han decidido pasar la frontera y venir oficialmente a decir que se cambian, que abandonan al régimen y quieren apoyar la transición hacia la democracia? Cristian. Gracias, Claudia. Bueno, primero resaltar que el gobierno nacional tiene toda una estrategia, ¿sí? La tiene montada en 3 niveles para poder atender este fenómeno migratorio, que como muy bien lo han mencionado ya varios de ustedes, es un fenómeno migratorio histórico, ¿sí? En la región estas cifras no se habían dado nunca. Estamos hablando de más de 1.200.000 hermanos venezolanos que han llegado a nuestro país, pero también más de 400.000 colombianos. Pero adicionalmente Colombia tiene unas características especiales frente a este fenómeno que nos hace únicos, y es la migración pendular, esa migración que está en frontera, que está entrando, que está saliendo, está trabajando informalmente, vienen y compran algunos productos, y esa migración ya la tenemos en más de 3 millones de personas, esas personas que entran y salen, y las tenemos identificadas precisamente para garantizar, digamos, la seguridad de estas personas, saber a qué se dedican, pero también a los colombianos. En la medida en que tengamos a la población extranjera identificada, podemos hacer un ejercicio de planeación, un ejercicio de establecimiento de política migratoria en ese caso. El gobierno nacional, desde el primer día, tomó la estrategia en 3 niveles. La primera, en un nivel interno, expidió un documento COMPES, el documento COMPES 3950, y es un documento integral, es un documento que tiene varios sectores, varias formas de manejar esta situación, este crecimiento de la migración. En materia de salud, por ejemplo, se establecen unos lineamientos. Colombia ha vacunado más de 800.000 hermanos venezolanos que vienen a ser vacunados en nuestro país. El año pasado fueron atendidos más de 132.000 hermanos venezolanos por urgencias por Colombia. En materia de educación, igualmente el gobierno nacional viene flexibilizando para que todos estos niños que no tienen muchos de ellos documentos puedan estudiar en nuestros colegios, puedan formarse en Colombia y puedan el día de mañana igualmente aportar al crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Igualmente se va a radicar una ley de fronteras próximamente. Queremos cambiar la visión de las fronteras en nuestro país. Las fronteras es donde inicia el territorio, no donde termina, y esa es la visión que se tiene para este proyecto de ley. Igualmente una ley migratoria que también queremos tenerla, es una necesidad. Colombia no tenía una ley migratoria. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país en materia migratoria, a diferencia del mismo Venezuela, de Brasil, para los países vecinos, Perú, Ecuador, Panamá. Nosotros estamos viviendo en este momento una historia migratoria. Las historias migratorias siempre dejan grandes resultados. Los momentos son muy difíciles, pero a futuro deja grandes inversiones, deja intercambios culturales, es decir, es positivo lo que deja la migración
en los países. Eso a nivel interno. A nivel regional, ¿qué queremos? Que todos los países receptores de la migración, ya esto no es un fenómeno único de Colombia, vemos países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, que vienen recibiendo migración, y queremos que todos estos países apliquen los mismos principios que viene aplicando Colombia: recibir a todas estas personas que están llegando con los brazos abiertos, regularizar, flexibilizar el marco jurídico para que estas personas puedan escoger dónde llegar. En la medida en que todos los países receptores de la migración apliquemos unos mismos principios, en esa misma medida vamos a distribuir de una manera más equitativa toda esta migración. Eso es un punto muy importante. Si bien es cierto, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todos los países no son responsables por la situación de Venezuela, sí estamos llamados a atender a todas las personas que hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo. Eso es un aspecto muy importante, eso a nivel regional. Y a nivel internacional, a nivel multilateral, pues bueno, todo el ejercicio que se viene haciendo, el Grupo de Lima, OEA, Naciones Unidas, que ha sido un ejercicio importante. Tenemos que visibilizar todo lo que está haciendo el usurpador Maduro con millones y millones de personas que les está vulnerando todos los días sus derechos, su dignidad. Estas personas no están saliendo de Venezuela por gusto o para vivir mejor, lo están haciendo para subsistir, y eso lo tenemos que entender todos los países receptores. Estamos trabajando en esos 3 niveles, Claudia, para poder atender de la mejor manera esta situación, poder incorporar, pasar de una fase humanitaria a una segunda fase de incorporación de esta población a la vida productiva del país. En la medida en que eso se logre, en la medida en que esta migración va a aportar al desarrollo del país, cuando entran y se incorporan a la vida productiva. Ahora bien, frente al tema de los militares, ya son más de 1000 los militares que han venido solicitando ayuda a nuestro gobierno. Nosotros tenemos todo un debido proceso, lo trabajamos varias instituciones lideradas por el señor canciller, trabajamos con el Ministerio de Defensa igualmente, con el Ministerio del Interior. Son varias entidades las que establecimos una ruta para atender estos casos. Y para claridad de todos, estas personas cuando llegan a nuestro territorio se separan temporalmente de sus funciones como militares, y eso lo hacen de manera voluntaria y lo expresan, digamos, en los documentos que deben firmar para iniciar todo este proceso. Son solicitantes de refugio. Para cumplir los parámetros constitucionales de Colombia. Correcto. Supongo que no puede haber tropa extranjera y que no puede haber presencia de militares extranjeros sin una autorización previa. Así es. Y para que puedan iniciar… Y son militares y también servicios de inteligencia, Cristian, o sea, es decir, de todo tipo, desde policía, de guardia, SEBIN, todos, digamos, todo lo que compone la fuerza pública. Sí, así es. Son de varias fuerzas públicas. Hay también personas de inteligencia, digamos, que han venido a solicitar ayuda, y para poder iniciar todo ese trámite de refugio tienen que separarse de todo este proceso. ACNUR nos viene apoyando en todo este ejercicio, es un gran respaldo el que tenemos por parte de ellos, tiene todo un debido proceso. Estas personas se acercan, nosotros les abrimos una historia al extranjero, todo el proceso, le capturamos la información biométrica, dónde están ubicados en nuestro país, y ese es un ejercicio que venimos haciendo, y especialmente desde el 23 de febrero es que están llegando estas personas. No solamente están en norte de Santander, no solamente están en Cúcuta, sí la mayor parte, pero están en todo el territorio nacional, y nosotros como autoridad migratoria venimos haciendo un ejercicio de control, de saber dónde están estas personas, a qué se dedican, y que efectivamente tengan esa intención de solicitantes de refugio y no otra intención. Eso lo venimos haciendo claramente con un trabajo interinstitucional, con agencias de seguridad que nos vienen dando información, y nosotros venimos tomando decisiones firmes siempre que encontramos alguna persona que quiera afectar la seguridad y tranquilidad de nuestro país. El señor presidente ha sido claro: flexibilidad, eso lo establece el documento COMPES, para todos los hermanos venezolanos que están llegando, pero también frente a aquellas personas que quieran afectar nuestra tranquilidad, nuestro orden público, igual se les debe aplicar la máxima sanción migratoria en nuestro caso. Gracias, Cristian, por esa explicación muy completa. Vuelvo con el secretario Luis Almagro. El dato es muy interesante de los 1000 hombres de la Fuerza Pública de Venezuela que ya han ingresado, diciendo abiertamente: pertenezco a esa fuerza y no quiero seguir trabajando con este usurpador o dictador. Las expectativas de militares que abandonaran al régimen de Maduro eran muy grandes, y en la ayuda humanitaria también se depositaron. Si entraba la ayuda humanitaria había una gran esperanza, como lo explicaba también Miguel Enrique, de que los mismos militares sensibilizados con la misma situación, porque ellos la viven, la sufren,
pues tuvieran un camino más rápido de darle la espalda y poder proteger pues, las ideas del tránsito hacia la democracia, que es lo que quieren los venezolanos. Hay una pero grandísima ansiedad de poder ir a elecciones creíbles y libres, pero esto obviamente pues, no va a pasar mientras el control de la fuerza la tenga Maduro y mientras él siga ejerciendo el poder de la fuerza. Usted ha dicho, y este tema genera mucha polémica y divisiones, que no se puede descartar ninguna forma para sacar a Maduro, incluida la fuerza, incluida la intervención militar. ¿Usted después de estos 2 meses sigue creyendo eso? ¿Sigue firme en esa postura? A pesar también del Grupo de Lima que la descartó completamente. Mire, empecemos. Su pregunta tuvo un desarrollo muy largo, por lo tanto tiene varios puntos. Primero quiero empezar destacando lo que dijo José Miguel y el informe a presentar el 4 de abril. Creo que ese informe, con esa solicitud al secretario general, tiene un componente de inflexión importante en lo que es la consideración del tema Venezuela, porque la OEA tiene determinadas características institucionales. Nuestra Carta de la Organización, nuestra Carta Democrática Interamericana, las convenciones americanas de derechos humanos. Pero los mecanismos por los cuales se sacaban las dictaduras del siglo XX no son trasladables en automático al siglo XXI, porque han quedado fuera de contexto del derecho internacional. Esto es un golpe de Estado a la dictadura o el asesinato del dictador, como se dio en el caso de Trujillo, o una revolución que siempre es un proceso muy cruento, muy largo y muy costoso en vidas para la población, o la intervención militar extranjera con ese propósito. Esos mecanismos no son trasladables del siglo XX al siglo XXI, pero sí del siglo XXI, en el derecho internacional, hay mecanismos que definitivamente implican soluciones que implican el uso de la fuerza, como en cualquier instancia de derecho. Hay una instancia de derecho que siempre es coercitiva, y acá en el derecho internacional también tiene instancias coercitivas y uso de la fuerza. Y ninguna instancia, ningún instrumento, ningún mecanismo del derecho internacional debe ser descartado para el caso de Venezuela. No puede ser descartado a priori, porque eso sería, primero, contrario a derecho, porque ¿con qué derecho podemos decir a priori que esto no va a ser aplicado nunca ni en ningún caso a Venezuela? Eso es contrario a derecho. Segundo, porque sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo y con la grave crisis humanitaria que sufre un pueblo, con las graves violaciones de derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad que sufre el pueblo venezolano. Entonces, descartar eso a priori definitivamente es completamente contrario a derecho e inmoral e injusto, además, sobre el pueblo venezolano. Creo que, o sea que lo que yo decía, lo sigo creyendo, que los instrumentos del derecho internacional tienen que estar disponibles para el caso venezolano. Tienen que estar disponibles para el caso venezolano. Y creo que lo que dice José Miguel, también la presentación del informe tiene que ver también con eso, es abrir los instrumentos del derecho internacional que tienen que ver con el sistema de Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad que la OEA no tiene y que tiene mecanismos que son consistentes con el derecho internacional, pero que implican posibilidades de soluciones concretas para casos como viene siendo el desarrollo del caso venezolano. En cuanto al... Claro, había un atajo para todo esto, que era que un buen día el comandante en jefe del ejército, Churio, se levantara del otro lado de la cama y dormido del otro lado y pensara, voy a juramentarme con Guaidó. Y eso definitivamente hubiera sido un atajo, pero era demasiado Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, era muy difícil de concebir. Sí, hay otra cosa que dijo José Miguel, que tiene razón. Hay dos cosas que dividen al ejército bolivariano, y esto es cierto. O sea, primero, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y quienes no lo han cometido. Los que no lo han cometido no pueden ser metidos en la misma bolsa que los que lo han cometido. Eso es un gravísimo error. O sea,
se da una paradoja que el corrupto se siente gente respecto al que cometió crímenes de lesa humanidad. Entonces, no se pueden meter y no se pueden equiparar todas las circunstancias y todas las condiciones. Segundo, hay otra cosa que los divide también, es el tema de los instrumentos del derecho internacional, como hablamos de responsabilidad de proteger o intervención humanitaria. Porque no hay fuerzas con uniformidad de criterio al respecto de esto. O sea, hay gente dentro del ejército que dice, también nosotros tenemos una responsabilidad de proteger al pueblo venezolano. Y eso es un dato de la realidad. Pero, o sea, nadie se tira al precipicio. Si no le pones red a alguien, nadie se va a tirar. Si no le pones agua en la piscina, nadie se va a tirar. Y creo que los mensajes a las Fuerzas Armadas no han sido coherentes, o sea, consistentes. O sea, tener 1000 efectivos del lado colombiano es una cuestión clara de que el mensaje no ha sido coherente, porque la gente ha venido acá esperando una respuesta, pero una respuesta de Colombia, una respuesta del gobierno en transición de Venezuela. Entonces, es el gobierno en transición de Venezuela que tiene que dar respuesta a estos militares que están acá. Y creo que ese es un tema de los mensajes que tienen que pasarse. Y bueno, pero dicho esto, o sea, siempre apelamos y tenemos que apelar a la institucionalidad y que haya una respuesta institucional. Y la respuesta institucional es obviamente que ojalá se diera de una, que es el respeto de las instituciones al presidente encargado. Pero eso también tenemos que apoyarlo desde la comunidad internacional. Creo que está clara la postura. La suya también, José Miguel, es muy clara. Me acaban de avisar que ya el presidente de la República, Iván Duque, está en este piso, entonces pues nos vemos forzados a hacer una ronda final de preguntas. Lastimosamente, aquí el tiempo siempre vuela y el presidente ha sido muy puntual, cosa que es buena, pero que nos afecta al panel, pero muy buena, ya lo estaremos escuchando a él, además porque el secretario también tiene una reunión pequeña con él antes de que vengamos a hacer ya la inauguración formal. Quiero oírles sus conclusiones sobre el futuro. Y yo quisiera enfocarlo en cómo se imaginan las elecciones y cuál es la condición sine qua non para elecciones libres, elecciones transparentes y creíbles en Venezuela, y si hay alguna posibilidad de que esto se pueda hacer sin contar con una autoridad electoral interna creíble, si se puede hacer con de pronto observadores o autoridades internacionales. Comienzo contigo, Miguel Enrique. Bueno, yo creo que hacer elecciones en el gobierno de Maduro, eso es totalmente imposible, que sean transparentes. Porque cuando se piensa en elecciones, que lo piensa la Unión Europea, dicen, bueno, se cambia el Consejo Nacional Electoral, se pone una directiva transparente, ahora son 5 rectores, de los cuales 4 son del chavismo y 1 es más o menos. Entonces, por supuesto, eso sería ya, lo reestructuran, etcétera. Pero es que el fraude no está ahí. El fraude está en un listado de elementos que están fuera del dominio del Consejo Nacional Electoral. Ejemplo, Plan República, los militares controlando el sistema de votación, militares chavistas controlando férreamente el sistema de votación. 2, el registro electoral permanente, que está totalmente viciado, que además está controlado por los cubanos. 3, la utilización de los colectivos para amedrentar a los testigos, que se retiren los testigos. Ellos digamos, llenan las actas con votos ficticios. Entonces, claro, cuando el acta sale, el acta es. El fraude no es en el acta, el fraude es que llenaron de votos el acta. No hay medios de comunicación. ¿Cómo puedes hacer una elección transparente sin medios de comunicación? Hay 5 millones de venezolanos, o 4 fuera del país, que no tienen ninguna manera de votar con el sistema consular venezolano, que es un sistema totalmente chavista. En fin, son 10 cosas, pero muy graves, que impedirían una votación transparente, que no dependen del Consejo Nacional Electoral. Entonces, se imaginan mucha gente que habla de elecciones, unas elecciones rápidas, esas elecciones no se pueden realizar en el gobierno de Nicolás Maduro. Tienen que realizarse en otro gobierno, porque nunca se va a garantizar que desaparezcan esos elementos que son los que construyen el fraude. Y hay muchos más, la utilización de las cajas de comida, toda una serie es interminable, pues, pero nada de eso depende del Consejo Nacional Electoral.
Todo pasa por la salida de Maduro, por el debilitamiento y el derrocamiento de Maduro, pues según lo que usted nos dice. José Miguel, me gustaría también conocer su opinión sobre la posibilidad del uso de la fuerza. Hay una doctrina, la hablábamos, la doctrina del 2005 de las Naciones Unidas es, digamos, una de las opciones, pero también pues hay unas explicaciones muy concretas frente a un régimen que decidió quedarse en el poder. Está también ahora con el encarcelamiento del diputado que es el jefe de gabinete de Juan Guaidó, también tratando de medir cómo es esa fuerza de la reacción internacional. ¿Cuáles entonces son las salidas si los incentivos no están dando resultado y si las disuasivas no están dando resultado? ¿Y cómo se imagina usted también las elecciones? A ver, yo creo que las condiciones en las que se encuentra Maduro, y en esto me parece que, no hay que perder, no podemos confundirnos. Esta es una situación absolutamente extraordinaria, extraordinaria. Yo no conozco un precedente en la historia contemporánea de la humanidad donde casi 60 democracias, las más importantes, las más prestigiosas, las más poderosas del mundo, estén hoy día reconociendo al líder de la oposición como el jefe de Estado legítimo, temporal, legítimo, de un país como Venezuela. No conozco, no existe, y esta no es una cuestión meramente retórica, aquí no estamos ante un reconocimiento protocolar, es que esto tiene consecuencias. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de las administraciones de recursos. Maduro le ha pedido hace unas cuantas semanas al Reino Unido que le haga una transferencia de $1,5 billion en oro. Y el Reino Unido le respondió que para hacer esa transferencia, la solicitud la debía hacer Guaidó, no Maduro. Estamos ante una posición de la comunidad internacional que tiene consecuencias jurídicas y muy serias. Y esto no es menor. Yo creo que hay que reflexionar respecto de lo que, en el contexto en el que estamos, donde la presión realmente es formidable contra un régimen violatorio de los derechos fundamentales como Maduro. Yo quisiera también ver que en América Latina empecemos a replicar las sanciones individuales que se están aplicando por la Unión Europea y fundamentalmente por los Estados Unidos. Esas sanciones individuales, me refiero al congelamiento de assets, o sea, de bienes, y la cancelación de visas a funcionarios corruptos del régimen o aquellos que violan derechos humanos, es tan importante, ha sido tan importante esa herramienta, que cada vez que hay algún amago de comunicación o de diálogo entre el régimen de Maduro y algún líder de la oposición, una de las primeras demandas del régimen es que acaben con las sanciones, esas sanciones selectivas individuales que van dirigidas a congelarles los bienes mal habidos de estos funcionarios o de sus familiares y testaferros, ¿no? Como lo está haciendo muy bien los Estados Unidos desde los tiempos del presidente Obama. Yo testifiqué en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos apoyando precisamente este instrumento, las sanciones individuales. Pero no hay ningún gobierno de América Latina, del Grupo de Lima, que esté dispuesto a reproducir este mecanismo. Yo sí creo en el aislamiento. Creo que al régimen hay que redoblarle la presión y aislarlo lo más que se pueda del contexto regional. Y esa medida, si los gobiernos democráticos del Grupo de Lima pudieran contemplar, examinar seriamente la posibilidad de aplicar sanciones de congelamientos de bienes, a testaferros o a familiares o a los mismos funcionarios, podría también ser una fórmula eficaz. Para contestar tu pregunta sobre el uso de la fuerza. Mira, la doctrina de la responsabilidad de proteger, de la que nosotros en Human Rights Watch participamos, cooperamos y adherimos durante el mandato del secretario general Kofi Annan, está inspirada en el genocidio de Ruanda,
y en las atrocidades cometidas en los Balcanes, en Europa del Este, en la ex Yugoslavia. Y esa doctrina contempla un conjunto de medidas que están destinadas a gradualmente incrementar la presión sobre un régimen que está cometiendo gravísimas violaciones a los derechos fundamentales, yo diría casi en la categoría de exterminio de algún sector de la población, para crímenes tan graves como genocidio, en fin. Yo sí creo que esa doctrina se puede aplicar al caso de Venezuela. La última opción, el último recurso, es el uso de la fuerza. Pero independientemente de ese último recurso, hay una serie de otros pasos que se pueden dar y que se deben dar. Yo no estoy en contra de excluir a Venezuela de ese tratamiento diplomático, al contrario. Lo que sí me parece es que hay que verificar empíricamente si están dadas las condiciones para este último recurso que implica el uso de la fuerza colectiva, que por cierto tiene que estar aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde sabemos que hay miembros permanentes y otros temporales, y los permanentes tienen derecho a veto, como son los rusos y los chinos, que son justamente los dos gobiernos que le prestan hasta el día de hoy un apoyo incondicional y muy importante a la dictadura de Maduro. Todo esto debe ser contemplado con mucho cuidado, y yo creo que políticamente hablando es un tema muy complejo y muy delicado, porque no hay consenso sobre esto. Hay consenso hasta ahora en casi 60 democracias que hay que buscar una transición democrática, una salida pacífica en el caso de Venezuela. No hay consenso, y lo vimos en el Grupo de Lima el día 25, cuando se reunieron acá en Bogotá, respecto de la opción del uso de la fuerza, cuando fracasó el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela el día sábado 23 de febrero. Muchas gracias, José Manuel. Secretario Luis Almagro, ya para irlo liberando porque usted tiene su reunión con el presidente, sí quisiera conocer su opinión de cómo deben ser las elecciones, cuándo, con qué condición deben ser unas elecciones libres en Venezuela y si las ve cerca. Lo más rápido posible antes de saltar por ahí. No por las escaleras, por favor. No, la reunión es ahí, ya voy. Tienen que ser, en primer lugar, hay que elaborar completamente un proceso electoral nuevo desde cero. Esto quiere decir, la normativa electoral, la integración de cada mesa en cada distrito electoral, la integración del CNE, las condiciones de participación, el registro, o sea, todo tiene que ser hecho de cero y hay que sumarle observación internacional y además de observación internacional, obviamente también condiciones de garantía para el voto del venezolano en el exterior, que definitivamente es un punto importante a esta altura. Usted está excusado y con permiso para abandonarnos en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación, secretario.